Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos. Gracias por estar aquí y prestarle tus oídos a Dios y permitir que su verdad penetre en tu mente y transforme desde allí tu corazón, arraigando en lo más profundo de tu ser esa verdad que trae libertad. Es mi oración permanente que estas buenas noticias sean una oportunidad para que muchos conozcan el mensaje del reino de los cielos y así conquistar muchos corazones con el amor de Dios y por medio de este conocimiento acepten su gobierno y vivan según la cultura del reino de los cielos, cumpliendo así el propósito general de Dios al crear los seres humanos. Esto se logra si tú participas compartiendo estas buenas noticias. Hemos llegado al final de esta serie y antes de hablar de nuestra reflexión, quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales y escuches las series que hemos publicado que están en nuestro canal de YouTube. Están separadas en listas de reproducción que llevan el título de cada serie. Encontrarás allí enseñanzas que te ayudarán a entender la verdad de la tarea de Cristo y la obra redentora, estableciendo el reino de los cielos en cada corazón de cada persona que crea y acepte el gobierno de Dios en su vida. Durante los últimos días, más de una persona me ha preguntado, ¿dónde está Dios cuando pasan tantas cosas que no deberían suceder? Y la respuesta que Dios me dio es que Él no está donde hay pecado. Y el pecado es el producto de una manera de pensar diferente de los pensamientos de Dios. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? El apóstol Pablo escribió: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no es el espíritu de este mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero claro, los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son del Espíritu pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues
¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 11 al 16. Es muy claro que el apóstol está enseñando acerca de la intimidad del pensamiento. No sé si a veces a ti te pasa que escuchas tus pensamientos y te parece que gritan tanto que te da miedo que otros los escuchen. Pero ni porque levantes la voz interior, esos pensamientos solo saldrán a la luz si tu boca les da vida. Pero tu espíritu sí los conoce y sabe incluso de dónde provienen y son capaces de influenciar tus estados del alma. Así que los pensamientos por sí solos pueden afectar tu ser interior, pero no los conoce sino el espíritu que habita en tu cuerpo, es decir, tú mismo. Tú eres quien sabe y conoce lo que piensas. Así actúes de forma diferente, siempre terminarás haciendo lo que piensas, pues los pensamientos son el motor de tus acciones. El éxito es actuar convencidos en nuestra mente de lo que es correcto y así vivir. Asimismo, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios y el Espíritu Santo es el sello que nos garantiza la redención, pues Él habita dentro de nosotros mediante la fe. El Señor Jesucristo dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Juan 16, 13 al 14. Esta es la promesa. El Espíritu Santo le revela a tu espíritu los pensamientos de Dios y entonces, si tu vida espiritual está despierta y alimentada, entenderás las verdades del reino de los cielos y las pondrás por obra. Por eso es importante evaluar en qué o en quién depositas tu fe, pues el mismo apóstol está diciendo que para los que no son espirituales, la palabra de Dios es locura, pues no la pueden entender. El mismo Pablo escribió, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Romanos 8:5. De aquí lo importante que es saber quién gobierna en tus pensamientos, pues si es tu naturaleza carnal, esta se va a imponer sobre el Espíritu y tus acciones irán contrarias a la cultura del cielo. Así seas asiduo asistente a la iglesia y cumplas con todos los requisitos sacramentales de tu religión. Pablo llama a estas personas carnales o niños en Cristo. Él escribió, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza de pecado? ¿No viven como la gente del mundo? Primera de Corintios 3, 1 al 3. Estos versos del apóstol Pablo nos están dando una calificación de 3 tipos o clases de personas. Los que son del mundo, llamados así por su incredulidad. Ellos ni siquiera entienden lo que se está hablando del reino de los cielos y necesitan primero un nuevo nacimiento. Los otros son los creyentes, los que viven la fe en medio de prácticas que les van formando el hábito de ser hijos de Dios, pero que no han muerto aún a su naturaleza de pecado. Y los discípulos, que por fuerza de la práctica de la fe y el crecimiento de la misma, han aprendido a relacionarse con Dios mediante el Espíritu Santo que habita en ellos y les enseña los pensamientos de Dios. Hemos hecho un buen trabajo formando creyentes, pero uno muy malo, cumpliendo con la instrucción de hacer discípulos de todas las naciones. Dios quiere que crezcamos en el Espíritu para ser discípulos de Cristo.
Él quiere que nosotros caminemos hacia la perfección, pero para eso debemos respetar el debido proceso, porque primero hay que creer. Y esto lo hacemos viviendo en este mundo y sufriendo todos los ataques del diablo. Si eres creyente, ya diste el primer paso. Luego hay que rendirse a Cristo para recibir el nuevo nacimiento. Él mismo dijo, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Juan 3, 5 al 7. Nacer de nuevo implica morir a mi yo antiguo esclavizado al pecado y empezar una nueva vida, una nueva manera de pensar para lograr esa nueva manera de vivir gobernados por el Espíritu. Luego empezamos un crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios y de los misterios que rodean la fe, para así llegar a una madurez y poder alcanzar la perfección que es llegar a ser como Cristo. Dios está en el negocio de hacernos crecer. El apóstol escribió, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4, 13. Ese es el plan de Dios para la salvación. Pues si no crecemos hasta la estatura de su Hijo, seguiremos practicando una religión y estando lejos de la libertad que trae la verdad. Con este propósito, Dios usa a personas que se dejan conducir por el Espíritu Santo para enseñar y para corregir y para llevar un mensaje de nueva vida a todos los que escuchen, crean y entonces hagan. Estas buenas noticias es un ejemplo de ello. Dios mío, gracias por este proyecto y esta serie. Te ruego que me prestes los oídos de la gente que necesita escuchar para que entienda y deje que tú les cambies su manera de pensar y por medio de tu espíritu encuentren una manera de vivir lejos del dolor, la aflicción, la escasez y todas las angustias que afectan la vida de este mundo de pecado. Provee, mi Dios, para sus necesidades y muestra tu poder en la liberación de toda adicción al pecado, pues esa es la verdadera causa de todas las muertes. Maranata. En verdad, gracias por escuchar y compartir. Yo estoy convencido que tú conoces a alguien que necesita escuchar, entender y creer, pues así será sanado y salvado. Como los amigos del paralítico que llevaron a Jesús para ser sanado, así lleva a tu amigo este mensaje de vida. Quizás él escuche, entienda y Dios quiera sanarlo. Nos vemos en otras buenas noticias. Hasta una nueva serie. Dios los bendiga. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder?
que me adoraba. ¿Dónde está la santidad de aquel José? Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.